Pues de nuevo a todas bienvenidas y vamos a iniciar con lo que el día de hoy el Espíritu Santo tiene con respecto a vivir, ¿no? O sea, la palabra es viviendo libre en Cristo y vamos a empezar con esta parte a profundizar en las próximas semanas el tema de vivir, ¿no? Entonces yo creo que para todas podemos decir, pues, ¿qué imaginamos de vivir, no? O sea, todos decimos, yo estoy aquí, hoy estoy viva, hoy me siento viva, hoy tengo vida, pero ¿qué verdaderamente es vivir? Y lo vamos a ver justo a la luz de la palabra. Y vamos a leer Gálatas 5:1 y yo traduje de la versión de Message y dice, Cristo nos ha liberado para vivir una vida libre, así que toma firme tu posición, nunca más dejes que nadie te ponga un yugo de esclavitud. Entonces el versículo clave, este versículo ancla con el cual vamos a estar hablando las próximas semanas de Auténtica tiene que ver con Gálatas 5:1. Que dice, Cristo nos ha liberado para vivir una vida libre. Y entonces podemos decir, es que no entiendo mucho por qué nos liberó, de qué nos liberó Jesús, ¿no? Entonces hay algo que tenemos que entender. Ciertamente cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué pasó? O sea, pudimos ver que Dios los creó a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Pero al pecar hubo una separación. ¿Y esta separación qué produjo? Esta separación produjo toda la caída de la humanidad, el pecado gobernando, el pecado ahí tomando terreno. Pero ¿qué podemos ver a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la palabra, la preciosa palabra de Dios? Vemos a Dios acercándose a nosotros. Y ahora en Cristo Jesús tenemos esperanza. Y es una esperanza viva, una esperanza que verdaderamente venció, esa esperanza que nos lleva a vivir de manera plena, de manera completa en Cristo. Entonces, este versículo nos está diciendo, hemos sido llamadas por Dios para vivir esa vida libre en Cristo, proclamar esa vida libre. Y dice que tenemos que tomar esa posición como hijas, es decir, no más el yugo de la esclavitud, que el yugo de la esclavitud tiene que ver con el pecado, con las emociones, con la manera antigua de vivir. Hay muchas cosas en las cuales vamos a estar enfatizando que tienen que ver con esclavitud, las cosas que nos esclavizan de poder vivir de manera libre. Entonces tenemos que entender que el diseño con propósito de Dios es que nosotras podamos aprender a vivir en libertad, en la libertad de Cristo. O sea, ¿cuál libertad? En la libertad de Cristo, porque no hay libertad si no es a través de Cristo. La única manera de cual podamos experimentar libertad es a través de conocer a Jesús. Pero experimentar libertad en Cristo es todos los días de nuestra vida. Por eso este versículo de Gálatas dice, necesitamos tomar nuestra posición. ¿Y cuál es esa posición que tenemos que tomar? Esa posición que Jesús ganó por nosotras, en la cual hoy toda la palabra, todo lo que vemos en la Biblia, hoy es para nosotras. Hoy es para nosotras y hoy opera de manera viva y eficaz en nuestras vidas. Ahora, Dios nos creó y nos dio vida. Eso es algo que podemos ver y lo vemos desde Génesis, ¿no? O sea, todas hemos leído Génesis, los primeros versículos de Génesis que habla, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dice, Dios creó todas las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros nos echamos un clavado a Génesis, podemos ver cómo Dios creó todo y podemos ver que Dios dio vida a todo. Ciertamente todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene vida, la naturaleza misma también tiene vida, pero bíblicamente encontramos 4 tipos de vida y de esto es la primera sesión en cual vamos a estar tocando, vamos a ir profundizando día con día, semana tras semana, pero en esta sesión vamos a dar la introducción de estos 4 tipos de vida y estos 4 tipos de vida los encontramos de nuevo en la Biblia y estos tipos de vida nos llevan a comprender el diseño con propósito de Dios para nosotras. Ahora, tú me puedes decir, Car, no entiendo por qué dices 4 tipos de vida. O sea, yo estoy aquí y no tengo 4 vidas, ¿no? O sea, yo estoy hoy aquí y no estoy experimentando 4 tipos de vida diferente. Y te voy a decir, sí, verdaderamente, a lo mejor si lo vemos desde la lógica, es difícil comprender de qué 4 tipos de vida me estás hablando. Pero si nosotros nos ponemos a
meditar un poco, nosotras sí experimentamos 4 tipos de vida y son estos los tipos de vida que vamos a estar hablando. Entonces, Dios nos creó con estos, primero vamos a hablar de estos 3 tipos de vida y existe un 4º tipo de vida. Y entonces los tipos de vida en los que Dios nos creó, que es parte de ese diseño, que lo habíamos hablado en otras sesiones de Auténtica, que si bien Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, también Dios creó la vida bios, la vida suje y la vida anástrofe. Son estos 3 tipos de vida. Y tú me puedes decir, es que estas palabras, ¿qué? ¿No? O sea, yo no las entiendo. Vamos a ir profundizando en ellas, ¿no? Entonces, los primeros 3 están conformadas con ese diseño con propósito de Dios para nuestras vidas, en el cual hoy tú y yo estamos aquí. Y vamos a ir profundizando, pero creo que algunas palabras nos suenan. Creo que la que más nos va a sonar a todas es la palabra bios. O sea, la más que dices, híjole, nos va a recordar un poco, ¿no? O sea, biología, naturaleza, vida. Verdaderamente la palabra bios tiene que ver con vida. Ahora, ciertamente estas 3 nos conforman, pero hay una 4ª vida que es la vida Zoe. Y la vida Zoe tiene que ver con búsqueda, tiene que ver con esa búsqueda. Y cuando nosotros lo encontramos, verdaderamente todo cobra sentido. ¿Por qué? Porque ciertamente lo podemos ver en el inicio, ¿no? Cuando vemos en Génesis, vemos que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Vemos que Dios nos creó con propósito, con ese entendimiento, con la capacidad de poder estar Él con nosotros. O sea, parte del diseño con propósito de Dios para nuestras vidas era, Él estaba, su presencia en todo momento. O sea, dice que Él se paseaba que con Adán y Eva ahí en el huerto del Edén. Entonces, Dios es un Dios que le encanta relacionarse. Entonces, por esto, cuando vino la caída del pecado, hubo esta separación. Pero hoy es la vida también, Zoe, la cual Dios quiere que la podamos encontrar y vamos a ir profundizando. Entonces, nos vamos a ir primero con la vida bios, que tiene que ver con Kajé. Así se pronuncia en hebreo, ¿no? O sea, es Kajé, ¿no? Yo no sé mucho hebreo, pero podemos decir que así suena. Y dice, la vida bios tiene que ver con la vida física. Tiene que ver prácticamente, creo que lo hablé hace un rato, tiene que ver con esta palabra que encontramos incluso en la biología, que es lo que nos hace ser humanos y lo que hace a la naturaleza estar viva. Entonces, en toda la creación, nosotras podemos ver la vida bios de Dios, porque ciertamente la vida bios de Dios tiene que ver con esa naturaleza creativa donde lo leímos, ¿no? Lo estamos leyendo. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. O sea, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces, si Dios es Dios de vivos, todo lo que Él crea está vivo. Entonces, bios tiene que ver con esta vida tangible, ¿no? Desde el momento en el que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, había vida bios en nosotros. Tiene que ver con ese atributo creativo de Dios en el cual en el Edén dio vida a todo lo creado. Todo lo creado refleja el bios de Dios. Y vamos a ir a Génesis 2:7. Y vamos a después profundizar en este versículo que para mí es un versículo sumamente clave y quiero que ahí puedas notar esta esencia, ¿no? Pero dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, toda acción tiene una consecuencia. Entonces, ¿qué podemos ver que pasó? Dice que Dios ahí en el Edén crea al hombre del polvo de la tierra y que Él sopla aliento de vida. Y esta acción de Dios de soplar el aliento de vida produjo el bios en el ser humano. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Dice que entonces el hombre en un instante fue ser viviente. Entonces, esto es algo que quiero que ahí lo puedas subrayar y tener presente. Y vamos a ir a la vida sujei, o sea, sujei, eso igual una traducción, ¿no? Y tiene que ver con el alma. Entonces, la vida sujei, que ahí lo pueden ver cómo se escribe, dice, tiene que ver con el alma, con las emociones, con los sentimientos, con la voluntad y con la personalidad. Esta es una palabra que viene, es griega y dice que tiene que ver con todo lo que nos hace ser quienes somos a través de la mente y las emociones. Tiene que ver con la voluntad y
ciertamente también tiene una raíz en la palabra psicología, ¿no? Porque podemos ver que si el sujei tiene que ver con el alma, con la mente, con las emociones, dice que después vino el estudio del sujei, que tiene que ver con el estudio psicológico de las emociones, ¿no? Y ese es ahí un dato, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención es que estas vidas que vamos a estar hablando las vamos a encontrar en cada versículo de la Biblia. O sea, cuando veamos vida, se va a referir a cada una de ellas. Pero a mí me llama mucho la atención porque ciertamente Dios nos creó con emociones. O sea, nos dio vida, sopló ese aliento de vida, pero Dios también sopló esa creatividad en que nos dio emociones, nos dio sentimientos, nos dio alma. Nos hizo seres humanos, pero también nos hizo con ese reflejo, ¿no? Emocional, ¿no? Donde nosotros ciertamente también sentimos y podemos, estar relacionándonos el día de hoy a través de las emociones. Y Mateo 16:25 dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, en este versículo de Mateo podemos ver que a la vida que se está refiriendo tiene que ver con una vida emocional, con esta parte del alma, ¿no? Con esta parte de el que quiera salvar sus emociones, el que quiera salvar su estado de ánimo, el que quiera guiarse por todo lo que conforma quién es él, va a perder su vida. ¿Por qué? Porque dice, engañoso es el corazón. La palabra claramente habla que el corazón es engañoso, ¿no? Entonces, el corazón también tiene que ver con un tema emocional. Pero dice, el que pierda su vida por causa de mí le hallará. Entonces, tiene que ver con una renuncia. Cuando nosotros renunciamos a lo que nos estorbaba para caminar con Dios, entonces comenzamos a encontrar verdaderamente nuestra vida, donde dejamos de vivir una vida del alma para vivir una vida guiada por el espíritu, que me estoy adelantando porque esa es la vida Zoe. Y tenemos la vida anástrofe. Y la vida anástrofe tiene que ver con el estilo de vida que tenemos. ¿Qué tiene que ver esto con qué estilo de vida, no? Podemos pensar, tiene que ver con la carrera, nuestra profesión, la manera en la que tú y yo nos relacionamos unos con otros, nuestros gustos, tiene que ver con nuestro tiempo, con el tiempo que le dedicamos a nuestras relaciones, cómo nos comportamos con nuestros padres, con nuestros amigos. Cada una de aquí tenemos diferentes rasgos y características. Si bien Dios también nos creó con esa vida emocional, también nos creó con estos rasgos que también nos identifican. O sea, tal vez podemos decir, ¿sabes qué? Es que aquí hay 2 chicas o 4 chicas que estudiaron mercadotecnia, no sé, ¿no? Ahorita estoy pensando porque creo que la mayoría de la iglesia estudió mercadotecnia. Entonces, ¿qué pasa? Si bien sí estudiaron algo que tiene que ver con una anástrofe, que es similar, ciertamente hay otros rasgos que no los comparte. ¿Por qué? Porque la forma de relacionarse no va a ser la misma. Entonces, el anástrofe también es totalmente algo individual. Es algo que no vamos a compartir. Yo ahorita veo aquí a Eri y yo a lo mejor no lo vamos a compartir. A lo mejor en algo vamos a tener algo en común, pero hay rasgos que son totalmente diferentes. Y por el cuarto punto tenemos la vida Zoe, que es la que vamos a estar enfatizando el día de hoy. Yo creo que varias hemos escuchado el Zoe. Y la vida Zoe tiene que ver y está relacionada 100% con la vida de Dios. Y vamos a decir, ¿qué es la vida de Dios? Está relacionada con la vida eterna. Y es algo que es esa esencia divina de Dios que solamente se encuentra. Por eso cuando iniciaba decía, la vida Zoe es algo que se debe buscar. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando todos nacemos, no nacemos con la vida Zoe. Todos estamos en una búsqueda de la vida Zoe, que la vida Zoe tiene que ver con la vida del espíritu. ¿Por qué no nacemos con la vida Zoe? Porque a causa del pecado y la naturaleza caída, no está esa vida Zoe en nosotros. El pecado que nos separa. ¿Pero qué vino a hacer Jesús? Vino a restaurar, a restituir todo lo que se había perdido. Entonces, por eso en esta búsqueda es cuando tal vez algunos de cuna cristiana, nuestros papás nos empiezan a inculcar, ¿no? El escuchar la palabra, meditar en la palabra, pero llega un momento en que nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos caminar con Cristo, si queremos decidir por Cristo o si no queremos decidir por Cristo. O los que no nacieron en cuna cristiana, llega un momento en el que se encuentran con la vida y dicen,
yo necesito más, necesito conocer. Y es cuando conocen a Jesús como Señor y Salvador. Entonces por eso tiene que ver, la vida Zoe tiene que ver con una búsqueda. Pero qué hermoso saber que en esa búsqueda vamos a encontrarla. Y cuando la encontramos eso que hacía falta en nuestra vida. Eso que necesitábamos. Eso por lo que así es el engrane perfecto para que nuestra vida comience a funcionar de la manera correcta. Entonces estábamos apartados de Dios, pero ahora en Cristo podemos experimentar esta vida nueva, esta vida en el Espíritu, esta vida Zoe, que de nuevo cuando la experimentamos todo cobra sentido. Entonces la única manera de encontrar la vida Zoe es en Cristo Jesús. No hay otra manera en la que tú y yo podamos encontrar la vida Zoe. Me volaba porque estamos leyendo los evangelios y si leemos los evangelios dice, en los posteros tiempos tengan cuidado porque muchos les van a decir, hey, aquí está el Cristo. Pero dice, no, cuídense de no ser engañados. Hay solo un camino, una verdad y una vida y ese es en Cristo Jesús. Entonces la única manera de verdaderamente vivir la vida Zoe, la vida del Espíritu, es a través de Cristo Jesús. Entonces cuando conocemos a Jesús como Señor y Salvador nuestro, cuando nosotros decimos, Jesús, entra a mi vida, y nacemos de nuevo, porque ciertamente necesitamos nacer de nuevo, necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. Te tengo una buena noticia, todos pecamos y cuando todos pecamos fuimos destituidos, pero en Cristo Jesús tenemos esperanza. Y esa es la buena noticia, por eso el Evangelio son buenas nuevas. Y tú y yo, ¿qué tenemos? Esperanza a ya no estar solas, esperanza a que todo cobra sentido cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús. Y cuando nos encontramos, ciertamente sí fallamos, nos equivocamos, pero cuando verdaderamente llegamos con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de nuestro Padre, viene este arrepentimiento, que el arrepentimiento no tiene que ver nada con remordimiento. Y después vamos a igual ver el tema de el arrepentimiento y el remordimiento. Pero qué hermoso saber que cuando nosotros verdaderamente nos acercamos con un corazón arrepentido delante de nuestro Padre, en ese instante, en el instante que nosotros dice, a todo el que proclame, al que diga Jesús es mi Señor, mi Salvador, dice que vamos a tener esa nueva vida. Y entonces, ¿qué pasa en ese instante? Así como la tierra estaba desordenada y vacía, al momento en el que tú y yo reconocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, de todo lo que somos, entonces comienza a fluir ese río de agua vida, ese río de vida Zoe en nosotros, ese río de la vida del Espíritu en nuestras vidas. Entonces empieza a operar en todo lo que somos. Ya no podemos ser como éramos antes. Ya no podemos decir que falta el engrane, porque el engrane perfecto que necesitábamos para verdaderamente vivir la plenitud de Cristo ya está. Entonces, esto quiere decir que sí, podemos vivimos ahora en las 4 vidas, pero vivir la vida Zoe es vivir la plenitud de todo, es vivir ese cuidado, esa protección de Dios. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, aquí en Juan está refiriéndose a qué tipo de vida. Cuando nosotros leemos aquí en Juan, ¿qué vida está refiriéndose? Se está refiriendo a la vida Zoe. Entonces, tiene que ver, en él estaba la vida de Dios, esa vida que solamente le pertenecía a Dios. La vida del Espíritu estaba en Jesús. Y dice que esa vida, la vida de Jesús, la vida del Espíritu, es la luz de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, es como cuando se activa, cuando entramos a un cuarto oscuro, lo primero que hacemos es buscar dónde está la luz. Y cuando la prendemos, todo cobra sentido, ¿no? Qué feo es estar sin luz. Estar sin luz claramente trae de repente, si no sabes dónde están las cosas, ya nos estamos tropezando. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos sin luz, estamos viviendo las primeras 3 vidas. Pero cuando llega Jesús, Él alumbra todo con la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu a nosotros nos permite caminar en su luz y poder ver con claridad. Ahora, ¿cuáles son las características de la vida Zoe? Así que digas, ¿qué me llevo hoy de estas características de la vida Zoe?
Y la vida Zoe, la primer característica tiene que ver que es la vida del Espíritu. Es la vida de Dios, ¿no? Es esa vida perfecta, esa vida, es la plenitud que lo llena todo en todo. Y tiene que ver con la vida eterna. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestra vida no se rige por las tres, se rige por la vida Zoe, la vida del Espíritu. Eso quiere decir que el día que nosotros ya no estemos en esta tierra, o el día que suene la trompeta, y si es que nosotros seguimos en esta tierra, vamos a ser tomados con Cristo y vamos a pasar una eternidad con Él. Entonces, cuando recibimos la vida Zoe, nuestra vida no acaba en lo temporal, sino tiene vida eterna. Entonces, cuando tenemos esa vida eterna, nuestra vida no se circunscribe en lo que era corto, sino que permanece. ¿Y permanece en quién? En Cristo. Permanece en Cristo, en sus propósitos, en quién es Él, en su bondad, en su amor, en su gracia, en la plenitud, en su presencia, en su amor. Entonces, estas son las características de la vida Zoe. Vivir la vida Zoe de Dios en Cristo nos lleva a vivir en plenitud, nos lleva a vivir confiados, nos hace descansar seguros, nos da confianza que la vida que Cristo ganó por nosotros es esta vida eterna. Nos da esa confianza de saber que nuestra esperanza nunca va a ser defraudada. En esa fe, en esa certeza de saber que Cristo pagó lo que a ti y a mí nos correspondía pagar. Porque de nuevo, ninguna de las que estamos aquí podremos decir es que yo nunca he pecado. Todas hemos pecado. Pero qué hermoso saber que Jesús ganó, pagó lo que a ti y a mí nos correspondía pagar. Y hoy con este corazón arrepentido podemos experimentar esa vida Zoe en la cual podemos descansar seguros. Descansar seguros en quién es Él, en que Cristo reina. En que Cristo reina sobre nuestras emociones, sobre nuestra vida biológica, sobre todo lo que somos. Cristo es Rey de Reyes. Vivir la vida Zoe costó el precio más alto, costó la sangre de Cristo. Entonces, qué hermoso entender esto, ¿no? No vivimos la vida Zoe nada más porque sí, sino el que nosotras podamos experimentar la vida Zoe, la vida del Espíritu, le costó lo más valioso. Fue con precio de sangre. Y ese precio de sangre Jesús lo pagó por nosotros. Se burlaron de Él en la cruz. Lo maltrataron, fue herido, fue transgredido por nosotros. Y eso no lo bajó de la cruz. Él dio todo por amor para que tú y yo podamos experimentar hoy su vida, no solamente en lo eterno, sino también en esta tierra. Ahora vamos a ver esto. Entonces nos quedamos con esto. Esta es una sesión un poco teórica que vamos a ir profundizando poco a poco, semana tras semana. Pero entonces tenemos 4 tipos de vida. Entonces la vida que bios, anástrofe, sugei y zoe. Estos son los 4 tipos de vida. Entonces nos quedamos con que los primeros 3 es algo con lo que nosotras nacemos. Todas nacemos con las 3. Pero ¿qué pasa con la vida Zoe? Es esa vida que, como llevamos hablando, es una búsqueda. Y en esa búsqueda ciertamente vamos a encontrar, porque nuestro Padre nunca se esconde. Él está ahí con los brazos abiertos, buscando la manera en encontrarse con nosotras, para que nosotras, por los méritos de Cristo, podamos experimentar esa plenitud en su vida. Y vamos a ir a la parte 1 de este tema, que tiene que ver con la vida bios, el cajé, y la vida Zoe. Y entonces vamos a ir de nuevo y quiero que podamos ver y comparar estos 2 versículos y que los podamos tener. Yo lo dividí aquí en colores y pueden ver como los puntos. Pero vamos al el segundo versículo con el que iniciamos, que es Génesis 2:7. Y dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces quiero que ahí de nuevo lo puedas traer a tu atención, y aquí que vemos la vida bios. Pero aquí podemos ver en Mateo 27:50, a mí este fue un versículo que ha estado así resonando en mi mente, en mi corazón, desde que lo leímos la semana pasada. Pero dice Mateo 27:50, pero Jesús, gritando de nuevo con fuerza, lanzó su último aliento. Entonces, esto es cuando Jesús está en la crucifixión, cuando ya está
ya está ahí. Dice, en Mateo 27:50 vemos, pero Jesús gritando de nuevo con fuerza, lanzó su último aliento. Yo le puse aquí, sopló. O sea, ¿por qué? Porque cuando sopló su último aliento. Y entonces en los dos podemos ver una consecuencia. Vamos a ir viendo la consecuencia de lo que pasó en la cruz al momento de que Jesús lanzó su último aliento en esta tierra. Vamos a verlo en unas slides posteriores, pero quiero que te captes mucho la atención. En el primero tiene que ver con el soplo de la vida de Dios produjo vida, produjo existencia, produjo propósito. Pero el soplo de Jesús en la cruz produjo la llenura del Espíritu Santo en esta tierra. Entonces, miren, me brinqué una. Entonces tiene que ver en estas dos consecuencias, vemos el aliento de vida y el aliento del Espíritu Santo. Y el aliento de vida tiene que ver con el propósito de existir. Es la que da resultado al que el día de hoy tú y yo estemos aquí. Y da resultado a su vez el que se active el sujei y la onástrofe. Porque tiene que ver con la creatividad de Dios. Pero ¿qué vemos en Mateo, no? ¿Qué vemos en Mateo? Vemos el aliento del Espíritu Santo soplado por Jesús estando ahí en la cruz. Y este aliento, ¿qué produjo? Produjo propósito, produjo vivir en plenitud, en esperanza, un nuevo pacto, donde la vida de Dios en Cristo hoy opera en nosotras. Donde hoy así cuando Jesús estaba ahí en la cruz, yo quiero que te imagines, pero estando ahí en la cruz, dice, así, soltó su último aliento. ¿Y qué pasó cuando Jesús sopló su último aliento? Entonces vamos a esta parte en Mateo 27 de 50 a 53. Dice, entonces Jesús clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. A mí me vuela esta palabra, porque vemos en Génesis ese soplo de aliento de Dios en el cual sopló vida. Pero ¿qué pasó hoy en la cruz? Vemos a Jesús sacando su último aliento. ¿Y qué dice en esta palabra que leemos? Dice que en ese momento, en ese preciso momento en el que Jesús exhaló el Espíritu Santo llenó todo. O sea, yo me pude imaginar cuando yo leía esto, para mí fue imaginarme cómo el Espíritu Santo, su presencia llenando todo. Y en ese momento, ¿qué pasó? El velo que separaba la presencia de Dios para con nosotros, ese velo en un instante, ¿qué pasó? Se rasgó. Dice que se rasgó, y aparte no dice, se rasgó un poquito, dice, se rasgó completo, de arriba a abajo, ¿no? Dice, y la tierra tembló. Dice, las rocas se partieron. Yo no sé, yo no me imagino que hace de haber sentido ese temblor. Si nosotros nos ha tocado estar en temblores, yo me puedo imaginar que en ese momento tembló de una manera, porque dice que incluso allí estaban los soldados romanos y dicen, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, ellos reconocieron cuando pasó esto, dijeron, verdaderamente no entendimos que Él era el Hijo de Dios, y lo que hoy pasó, o sea, es ese reflejo que era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Dice que aquellos santos, dice, yo me puedo imaginar, imagínate aquellos santos, ¿no? A Abraham, ahí a David, que en un instante, o sea, ellos estaban dormidos, sin esperanza, pero en un instante cuando Jesús así exhaló el Espíritu, dice que resucitaron. O sea, que fue como, regresaron ahora estoy viendo el cumplimiento de la promesa. O sea, creyeron esperanza contra esperanza y estaban viendo el cumplimiento de la promesa delante de sus ojos. Entonces, ¿por qué te quiero llamar? ¿Por qué queremos llamar la atención en estos dos versículos? ¿Por qué? Porque si regresamos, podemos ver ese aliento de vida soplado de Dios, pero Dios dijo, viene algo mejor. Porque yo no quiero que mis hijas, mis hijos, se queden solamente con, vivo y ya, ¿no? O sea, existo y ya. Sino que era necesario que Jesús diera su vida, exhaló el Espíritu, sopló su Espíritu
sobre toda la humanidad y en un momento glorioso, un momento que vino a transformar la historia de la humanidad, en el cual al tercer día iba a resucitar con poder, porque la muerte no lo detuvo, la muerte no lo dejó en esa tumba, sino que Jesús resucitó con poder, estableciendo todo lo que fue escrito y declarado acerca de él se cumplió. Pero me encanta el poder ver cómo esta similitud de esos dos soplos de Dios para nuestras vidas. Esos dos soplos, y quiero que nos podamos quedar con esto, esos dos soplos, ese aliento de vida y el aliento del Espíritu Santo operando hoy en nuestras vidas. Y de nuevo, la única forma en la cual podemos experimentar el aliento de vida del Espíritu Santo en nosotras es a través de Jesús. No hay otra forma de poder experimentarlo. Entonces Jesús pagó lo que a nosotras nos correspondía pagar. Fue maltratado por nosotras. Incluso me encanta porque vemos, cuando lo llevan a los tribunales, Jesús se quedaba callado. Él no decía nada. ¿Por qué? Porque él sabía que valía la pena dar su vida. Decía, para esta hora, ¿no? Yo me imagino que para esta hora. Y entonces él fue maltratado por nosotras, cargó el más santo, el más justo, el más perfecto. Cargó el precio del pecado de nuestra vida, de la humanidad. Yo te quiero que nos imaginemos todo el precio del pecado de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta que Cristo venga. Porque es el precio de generaciones tras generaciones tras generaciones. Jesús lo pagó por amor a nosotras sin escatimar nada. Y en ese momento, cuando él sopló ese último aliento, ese aliento llenó todo por completo, llenó de Zoe, llenó la tierra de su Zoe, llenó la tierra de su presencia, llenó la tierra de su presencia a tal modo que, como lo leíamos, hubo ese tronar, el velo fue partido por completo, no más separación. Hoy tenemos ese libre acceso delante de su presencia, pero era evidente que aquel que no merecía irse a la cruz había sido entregado por amor de nosotros. Dejó esa evidencia, ¿no? Porque claramente lo podemos ver. Ahora, no solamente hoy, el llamado no solamente es vivir verdaderamente bajo la vida del Espíritu, bajo la vida Zoe. En esa vida Zoe en la cual nosotros le pedíamos esa dirección. ¿Por qué? Porque si bien hablábamos que tiene que ver algo de búsqueda, es una búsqueda continua que no se queda nada más en, ya sé que es mi tiempo de la mañana, ¿no? O si algunas lo dedicamos en la noche, ya sé que es mi tiempo de la noche. No tiene que ver con esa búsqueda en la cual cada vez que nosotras nos acerquemos, vamos a ser transformadas. El viernes tuvimos la hermosa oportunidad y el hermoso regalo de podernos ir a tomar un café con nuestros pastores Isra y Diana. Y el pastor Isra dijo algo que nos voló la cabeza, nos dejó así sacudidos. Porque al momento de que llegara el postre, así hicieron una cara de wow con lo que estoy comiendo. Pero dijeron, es que, decía el pastor Isra, ¿sabes lo que pasa en el cerebro cuando pruebas algo nuevo? Y nosotros, no, pues, ¿qué pasa, no? Así es que se activan esos neurotransmisores en nuestra mente. Así como él decía, ¿se acuerdan de Ratatouille, no? Cuando probaba algo, ¿qué pasaba, no? Esas explosiones, ¿no? Dentro de su mente. Decía que cómo de repente en nuestra vida, de repente podemos caer en la monotonía. Podemos caer en una vida muy monótona. Y la vida monótona, quedarnos en esta vida totalmente de hoy me despierto a tal hora, hago esto y de repente tomo lo mismo y como lo mismo y hago lo mismo, dice que va desactivando esos neurotransmisores en nosotros. Va matando eso que Dios, esa creatividad que Dios dio para que naciera lo nuevo, que se activara lo nuevo, lo va apagando. Pero ¿qué pasa cuando probamos algo nuevo? Se va activando. Y yo reflexionaba en esto porque vas a decir, ¿y cómo lo ligas con todo el tema de hoy, no? Pero qué hermoso que la vida Zoe no es una vida monótona. La vida Zoe, día con día, promete, dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, si es nuevo, es porque día con día vamos a reactivar. Dios nos va a dar ese
aliento de vida a nuestro espíritu, ese soplo de su vida Zoe, para que todos nuestros, todo lo que nos transmite emociones, todos nuestros neurotransmisores se activen a su presencia, a su voz, que cobremos aliento, que no vivamos vidas aburridas. Ciertamente el llamado de Dios es que nosotras no vivamos de manera monótona, de manera aburrida, de manera triste, de manera desenfocada. Ese no es parte del diseño de Dios con propósito para nosotras. ¿Por qué? Porque su vida Zoe costó el precio de sangre. Costó que cada día, dice, podamos experimentar su gracia, su misericordia, que cada que nos acercamos, Él tiene una palabra nueva que reactivar en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos bajo las tres vidas, las tres que vimos, la vida bios, la vida sujei y la vida anástrofe, claramente podemos caer en monotonía. Claramente vamos a caer en lo mismo día con día. Pero cuando viene la vida Zoe, algo se activa en nosotras. Se activa ese engrane, se activa la vida del Espíritu. Y dice que son como esos ríos de agua de vida que nunca van a parar. Por eso a mí me encanta cuando Jesús nos enseña a orar, dice, no oren como los gentiles, ¿no? Que oran en rezos. ¿Por qué? Porque yo me puedo imaginar que es esta parte que cada vez que nos acercamos sale algo nuevo. Y eso nuevo reactiva nuestra vida, trae esos ríos de agua de vida, porque de esa manera es la que Dios quiere operar a través de su Espíritu, restaurando nuestra alma, restaurando nuestro corazón, restaurando nuestras emociones. Hoy el llamado no es que nos quedemos con una vida monótona, con una vida aburrida, con una vida que nada más se basa en los primeros 3 tipos de vida. Hoy el llamado de Dios es que verdaderamente nos reactivemos en el Zoe de Dios, en el Zoe de su Espíritu que viene a traer vida a todo lo que somos. Ahora hay 2 preguntas que nos tenemos que llevar el día de hoy para nuestra mente. Estas 2 preguntas para estar meditando esta semana, estas próximas semanas que vamos a estar hablando de los tipos de vida, donde vamos a ir profundizando. Pero la primera pregunta es, ¿qué tipo de vida está reinando en mí? Es decir, yo hoy como Karen, esta vida que Dios me dio, ¿qué vida de las 4 que estamos viendo estoy permitiendo que tenga un mayor terreno del que debería? O la otra pregunta es, ¿a qué vida le estoy dedicando más tiempo? O sea, porque a las 4 les podemos dedicar el mismo tiempo, pero va a haber una consecuencia. ¿Están de acuerdo? O sea, si a las 4 les dedicamos el mismo tiempo, hay una consecuencia. Si a una le dedicamos más, también trae una consecuencia. Pero si a una de ellas, que ya se imaginan cuál es, que es la vida Zoe, le dedicamos todo y le dedicamos la autoridad y el reinado de nuestra vida, entonces vamos a poder experimentar verdaderamente el vivir en plenitud, en su plenitud todos los días. Y aquí yo puse como una escala, aquí lo pueden ver, pero yo puse, a veces podemos estar de esta manera, ¿no? A veces podemos estar nuestra vida sujei, las emociones, que la vida sujei, ¿se acuerdan que eran las emociones? A veces nuestras emociones pueden estar a tope, ¿no? O sea, nuestra vida sujei, todo lo que tiene que ver con la parte emocional, todo lo que tiene que ver con, es que me hicieron, es que sentí, es que hoy pasó esto. De repente permitimos tanto juego a sujei que tenemos todo, o sea, nuestra vida sujei está aquí a tope y después tenemos la vida anástrofe, ¿no? Así de, pero ahora lo que a mí me gusta. O sea, tenemos las emociones a tope y entonces estas emociones rigen nuestro tiempo, la manera en la que nos comportamos, la manera en la que nos relacionamos. Entonces, si las emociones están a tope, entonces de repente tenemos esto, es que yo reacciono así de manera golpeada porque siempre he sido así, ¿no? Entonces, de repente decimos, estamos totalmente en un orden súper equivocado, ¿no? Y después decimos, ¿sabes qué? La vida que ya Dios me dio, yo la tomo así como, pues vida, ¿no? Estoy viviendo y qué padre vivir. Y la vida soy ahí, la tenemos ahí normal, ¿no? Y esto que pasa, un desequilibrio. O sea, si nosotros hoy armáramos una torre y la vamos armando de esta manera, claramente sería como dice, vino la tempestad y se llevó aquella casa porque no estaba cimentada sobre la roca, ¿no? También podemos vivir de otra manera, ¿no? Podemos vivir con la vida anástrofe a todo, o sea,
en mis gustos, en mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque es súper importante que yo sea una crack para mantener a la familia, en toda esta parte de, no, es que entre más me prepares, que quiero demostrarles. Entonces de repente vivimos en un desorden, ¿no? El anástrofe nos lleva a totalmente desenfocarnos, porque el anástrofe nos lleva también a la vanagloria. Porque ciertamente el anástrofe tiene que ver con esa capacidad que Dios nos dio de poder hacer las cosas. O sea, Dios le dio a Adán y Eva la capacidad de señorearse sobre los animales, ¿no? De poder gobernar. Pero ¿qué pasó cuando se desenfocaron? Comieron del fruto del conocimiento del árbol del bien y el mal y todo, ¡fum! O sea, se descompensó. Entonces, cuando nosotras ciertamente vivimos en ese anástrofe en el cual te digo, ¿sabes qué? Le dedico todo mi tiempo a mis estudios, a mi trabajo. Es que les quiero demostrar que, o sea, si trabajo valgo más que si no, ¿no? Es que quiero que vean que yo voy a llegar a gerencia. De repente traemos un desenfoque que verdaderamente tenemos que entender de quién viene nuestra provisión. O sea, ¿quién es el que nos provee? ¿Somos nosotras? ¿Son nuestros padres? ¿Es nuestro esposo? ¿O es el trabajo? ¿Es la empresa en la que estamos? ¿O verdaderamente es Dios? Entonces aquí viene esa parte, el anástrofe siempre trae un desbalance. De repente tenemos igual ahí el suje y las emociones, entonces como estamos tan saturadas de trabajo, estamos como Marta, afanadas y turbadas, pues entonces viene esta parte de el suje y viene con todo y afán, y viene con todo y empezar a ver lo que le hace falta al otro, porque yo estoy trabajando más que mi hermana, que mi mamá, que todos los que están a nuestro alrededor. Y trae un desequilibrio, o sea, ciertamente trae un desequilibrio. Y de nuevo, ¿qué pasa cuando nosotros permitimos que estas tres gobiernen? Siempre la vida Zoe va a estar más abajo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que la vida Zoe es una vida de búsqueda, entonces tiene que ver con una decisión continua de nosotras. Con una decisión de decir, día con día pongo la vida del espíritu por encima de la vida bios, de la vida anástrofe, de la vida sujei. O también podemos tener estas tres totalmente hacia arriba y la Zoe hasta abajo. Mi tiempo hasta el último momento. ¿Sabes qué? Hasta que me voy a dormir, me duermo a las 12 y empezamos a leer y de repente a los 5 minutos es que ya me dio sueño, ¿no? Y cerramos y nos vamos a dormir. Y estamos totalmente en una desconexión. Y nos empieza a pasar lo que veníamos hablando, una monotonía. Y se empiezan a desactivar esos neurotransmisores tan hermosos que Dios nos dio para poder disfrutar la vida que Dios nos regaló. Porque ciertamente también la vida bios en esta tierra es un regalo de Dios. Pero qué hermoso poderla vivir de la manera correcta, vivir con ese equilibrio correcto. Entonces, la vida del Espíritu es la que debe reinar en nosotras. Esa es la vida del Espíritu, la que debe de reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo lo que somos. La que debe reinar sobre la vida bios, sobre la vida anástrofe y la vida sujei. Juan 12 del 24 al 25 dice, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. A mí este versículo, y vamos cerrando, me llama mucho la atención porque dice, el grano de trigo no cae en tierra, muere. O sea, si nosotros no permitimos que lo que somos caiga ahí delante de Cristo, ciertamente lo que hagamos, los logros que podamos tener no van a funcionar de nada. De nada. Por eso es tan clara la palabra de Dios que dice, no hagamos tesoros aquí en la tierra, ¿no? Dice, no busquemos esos tesoros aquí en la tierra porque van a desaparecer. Dice, busquemos hacer esos tesoros en el cielo. ¿Y cuáles son esos tesoros en el cielo? Yo creo que tiene que ver con esta forma de cuando permitimos que sea la vida del Espíritu reinando en nosotras, entendemos que nada de lo que hacemos es chiquito para Dios. Entonces eso quiere decir que si aquí hay mamás que están cuidando a sus hijos y que están dedicando ese tiempo, no hay nada chiquito para Dios. Tal vez para el mundo va a ser, es que es menos. No, es lo más glorioso, es el servicio más hermoso que Dios les puede dar. ¿Por qué? Porque están viendo lo eterno, están sembrando en lo eterno. O esta parte de, oye, si me toca predicarlo, predico de Cristo con pasión, no me quedo con los brazos cruzados, ¿no? Entonces tiene que ver con esta parte de renunciar a mis emociones, renunciar a mis logros, renunciar a mi agenda, renunciar hasta al hecho de decir, es que
estoy aquí, disfruto la vida. Se trata de esa vida de renunciar a lo terrenal, renunciar a estas tres, que ciertamente si estas tres predominan, es amar más al mundo que a Dios. Entonces cuando estas tres predominan en nuestra vida es porque estamos amando más al mundo que a Dios. Y hoy es un buen momento de decir, hoy yo anhelo realizar estos cambios en Cristo. Y el Espíritu Santo está ahí a la puerta porque de nuevo en esta búsqueda, Él no se esconde. Nuestro Padre a mí me encanta porque Él no se esconde, Él no es deudor de nadie, Él no está ahí jugando a las escondidas con nosotros, Él no está esperando ahí que así de, listo, o sea, me voy a esconder y entre más me escondo. No, sino en esa búsqueda es porque siempre lo vamos a encontrar, siempre lo vamos a encontrar. Y día con día es como cuando llegamos a la casa, ¿no? Y abrimos la puerta y encontramos, ¿no? Dices, llegué a mi hogar. De esa misma manera, cuando nosotros busquemos, vamos a hacer, llegué a mi hogar. Y nuestro Padre nos va a recibir siempre con los brazos abiertos. Hoy en Cristo experimentamos la plenitud de la vida Zoe, la vida de Dios en nosotras. Hoy tenemos este regalo de poder experimentar la vida Zoe del Espíritu en nuestra vida terrenal y en la eternidad. Porque hoy ciertamente nosotras estamos en un ámbito terrenal. O sea, hoy, a menos de que hoy suene la trompeta o que en unos años o que hoy seamos tomadas para estar en la presencia de Dios, o sea, vamos a poder decir la eternidad. Hoy estamos experimentando la vida terrenal, ciertamente con la esperanza de que vamos a vivir esta vida eterna en Cristo. Pero hoy que estamos aquí en la tierra, tenemos esa bendición de poder experimentar la vida Zoe, la vida del Espíritu, todos los días, de una manera nueva, de nuevo, no monótona. O sea, creo que el desafío es, si bien estamos leyendo como iglesia la palabra de Dios día con día, no debemos caer en una monotonía, porque los que estaríamos pensando en caer en una monotonía somos nosotros, no Dios. Porque Dios se quiere revelar de una manera nueva. Entonces tenemos que también cambiar el enfoque, despertar, que si hoy lo hacemos, es decir, precioso Espíritu Santo, yo sé que hoy tú me quieres hablar de una manera nueva, que hoy tú te quieres revelar de una manera nueva. No quiero hacer este estudio por hacer este estudio, nada más por hacerlo, sino porque sé que te quieres revelar a mi vida. Entonces aquí está un diagrama de lo que tiene que ser nuestra vida, ¿no? En estas semanas vamos a ir profundizando, pero ese diagrama es la vida bios, anástrofe y sujei, tiene que estar en un nivel totalmente abajo, mientras la vida Zoe, la vida del Espíritu, tiene que estar por encima de estos tres tipos de vida. Tiene que estar por encima, y al estar por encima va a traer esta plenitud, va a traer este gozo, va a traer este dominio de las emociones. Porque ciertamente como mujeres podemos caer en un tema emocional, pero ese no es parte del diseño de Dios para con nosotras. El diseño de Dios para con nosotros es que podamos experimentar la vida Zoe en nuestra vida biológica, en nuestros gustos, que podamos experimentarla en nuestro tiempo, en nuestra agenda, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, en nuestras emociones. Ese es el diseño con propósito de Dios para nosotras. Entonces, estamos diseñadas por Dios de una manera auténtica para vivir en su vida Zoe, en la vida del Espíritu. Entonces, la manera auténtica en la que Dios nos creó para vivir de manera libre en Cristo es experimentando la vida del Espíritu en cada área de nuestra vida, en cada área. Y cada que nosotros experimentemos la vida del Espíritu en nuestras vidas, cada vez que digamos, hoy mengua para que Cristo brille, menos de mí, más de ti, Jesús, menos de mis emociones. Y hoy tengo que pedir perdón, pido perdón. No se trata de lo que siento, de lo que estoy imaginando. No se trata de lo que espero o lo que no espero. No se trata de, es que en algún momento vas a entender, porque cuando llegues a los 80 te vas a dar cuenta que muchas personas te defraudan. No se trata de eso. Porque si se tratara de experiencias, pues, o sea, cada quien va a vivir una experiencia totalmente diferente, porque Dios en su creatividad puso diferentes rasgos en nosotras y son las decisiones que tomamos las que nos van a llevar a tener diferentes experiencias. Pero qué hermoso que a través de todo lo que vivamos, bueno o malo, sea la vida del Espíritu reinando en nosotras. Sea la vida del Espíritu reinando en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Que sea la vida del Espíritu la que abre
hable a cada instante, no nuestra vida terrenal, sino la vida del Espíritu. Y cierro con Mateo 16:25, que igual lo leímos. Pero el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces este es el llamado de lo que vamos a estar viendo en estas nuevas sesiones de Auténtica, que tiene que ver con vivir libres en Cristo. Pero primero es sumamente importante que entendamos estas 4, por eso hoy la sesión se alargó un poco más. Pero el poder entenderlas, el poder reflexionar en ellas en las próximas semanas, nos va a llevar a poder entender la importancia de vivir libres en Cristo y poder ir a más, porque ciertamente estamos hablando de un llamado a ir a más en Cristo. En Casa de Oración estamos hablando de ese llamado a ir a más, y ese llamado a ir a más es ir a más en la vida del Espíritu, y que la vida del Espíritu, el ir a más, lleve a nuestros otros 3 tipos de vida a ir a más. Porque ciertamente Dios tampoco quiere que se frenen, pero quiere que estén gobernados por Él. Entonces, hoy el llamado es, hoy nuestra vida vale la pena vivirla por Cristo. Vale la pena vivirla por Cristo. ¿Por qué? Porque dice que si queremos salvar nuestra vida terrenal, vamos a perderlo todo. Si queremos buscar encajar con el mundo, lo vamos a perder todo. Si queremos hacer riquezas en este mundo, lo vamos a perder todo. Pero dice que si nosotros decidimos renunciar a todo lo que somos por su causa, vamos a ganarlo todo, porque lo vamos a hallar. Y vamos a cerrar este tiempo en oración. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias porque es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque tú estás hablando a nuestra vida, estás hablando a nuestro espíritu, alma y cuerpo para que el día de hoy despierte, porque ciertamente tú no nos has llamado a vivir una vida monótona, no nos has llamado a vivir una vida sin sentido, triste. Tú no nos llamaste a eso, tú nos estás llamando a ir más profundo en ti, más profundo en tu amor, más amor por tu palabra, más búsqueda de quién eres tú. No nos conformamos, hemos probado y queremos más, queremos enamorarnos más, queremos conocerte más, queremos ser guiadas por ti, Espíritu Santo. Gracias por la revelación que hoy tú estás hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias porque hoy te estamos pidiendo, Espíritu Santo, que examines nuestro corazón, que examines y que nos reveles si el día de hoy estábamos permitiendo que la vida Sujei, que la vida Bios, que la vida Nástrofe estuvieran tomando más partido en nuestra vida, que estuvieran reinando en el lugar que solamente le pertenece a Cristo Jesús, a la vida del Espíritu. Hoy te pedimos perdón por cuantas veces habíamos permitido que nuestras emociones gobernaran, que nuestra agenda gobernara, que nuestros gustos gobernaran, que la manera en la cual nos relacionábamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos gobernara. Hoy te pedimos perdón porque ciertamente hoy no queremos ganar al mundo, hoy no queremos ganar una vida temporal, terrenal, hoy no queremos ganar una tendencia, hoy no queremos ganar nada que no venga de parte tuyo, te queremos ganar a ti. Precioso Espíritu Santo, gracias por esta revelación, gracias porque hoy Jesús, así como tú partiste el velo que nos separaba, así como tú hiciste que temblara la tierra, así como tú resucitaste a los santos, así tú hoy estás resucitando nuestra vida para que nuestra vida se rija por completo por el gobierno del Espíritu Santo, por tu vida Zoe, Jesús. Gracias por pagar lo que a nosotros nos correspondía pagar. Gracias porque hoy nos revelas más de tu amor, más de tu gracia, más de tu favor, más de tu misericordia. Gracias por amarnos como nos amas, por no escatimar nada por nosotros. Estamos tan agradecidos porque a donde quiera que veamos, a donde quiera que volteemos, podemos asombrarnos de tu misericordia, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Devuélvenos la capacidad de asombro. No permitas que nos dejemos llevar por las emociones que nos están queriendo hacer pensar que nuestra vida está ahí acabada, que no hay más, porque ciertamente en ti hay más, Jesús. Gracias porque hoy tú estás hablando y en este tiempo tú estás trayendo tu libertad, una libertad que no es la libertad que el mundo ofrece, no una libertad que tiene que ver con libertinaje, sino esa libertad de saber que hoy aquí en la tierra podemos experimentar tu vida eterna. Gracias porque donde abundaba el pecado, sobreabundó
tu gracia y porque para ti, Jesús, dijiste vale la pena darlo todo por mis hijas. Y hoy te pedimos perdón si hemos fallado, si nos hemos equivocado. Precioso Jesús, sé tú el Señor y Salvador de nuestras vidas y de nuestros corazones. Te amamos, en tu nombre oramos. Amén y amén.